Ya. Entonces en esta identidad vamos a ver lo que son dinámica de fluidos compresibles. He visto que en el grupo han preguntado, ¿no? Que lo que más les cuesta son las fórmulas, esas cosas, ¿no? Entonces hoy día solo vamos a ver lo primero que hay en el capítulo, ¿no? Que es un poco de teorema de divergencia, que eso ya lo hemos visto, o ya lo han visto, y de ahí vamos a hablar de los ejercicios. De nuevo les digo, yo van a disculpar, las siguientes ayudantías van a ser los fines de semana, todo normal y hasta acabar la materia. No he podido por unos, como dicen los memes, he tenido unos pedillos, ¿ya? Así que, a ver. Bueno, la principal diferencia, y bueno, la única, ¿no? Es que lo que hemos visto anteriormente han sido fluidos no comprensibles. Es decir, que la densidad la podríamos considerar constante, ¿no? ¿Qué va a pasar en este caso? La densidad no es constante. Nosotros para definir varias fórmulas hemos tenido varias condiciones iniciales, ¿no? O varias eh, suposiciones, ¿no? Como que es estado estable, o sea que no hay variación con respecto al tiempo de nada, que el diámetro es constante, que la densidad es constante. Bueno, en este punto, en este tema, la densidad no es constante. Ya la densidad no es constante. ¿Cómo afecta eso? A ver, lo vamos a ver en esta fórmula que vamos a desarrollar, ¿no? Vamos a analizar la conservación de la masa. Conservación de la masa, eso ya lo han visto en los otros temas, no con el ingeniero, sino con el auxiliar de la techa. Supongamos que nosotros tenemos nuestro volumen de control así, ¿no? Nuestra superficie de control con su vector unitario, ¿no? Este es el volumen de control. La superficie de control es toda la superficie, este es solo diferencial, ¿no? Y tenemos un flujo vectorial que lo traes. ¿Qué representaría ese flujo vectorial, ese campo vectorial? La velocidad de un fluido, ¿no? Representa la velocidad de un fluido. Imagínense, estos temas acá son un poco abstractos, ¿no? Yo lo repito, y lo importante o la manera para mí de hacerlo más entendible o de comprenderlo mejor es analizarlo, pensar en mi mente en agua de verdad, ¿no? Que atraviesa una superficie imaginaria. Entonces, ¿qué es lo que decía el teorema de la divergencia? Acá pueden ver este video en YouTube, ¿no? Para entenderlo, pero son estas fórmulas raras. Bueno, que no son tan raras porque se supone que esto debemos haberlo aprendido también en teoría de campo. Yo ya les he comentado que tienen que repasar qué significa, qué es el operador NATLA, ¿no? ¿Qué significa su producto punto escalar cruzado, ¿no? Lo que quiere decir es que en este caso f es un
campo vectorial. En nuestro caso, el campo vectorial va a ser W, ¿no? Campo de velocidades. Usualmente en la mecánica de fluidos utilizamos campos vectoriales de velocidades. Si nosotros pasásemos esta ecuación con la nomenclatura que nosotros tenemos, sería la integral de la variación del diferencial del área sería igual a la integral triple de la superficie de divergencia del campo de velocidades, ¿no? Por el diferencial de volumen. Ya. Para entender esto vamos a ir por partes. ¿Qué significa eso? Divergencia. ¿Qué quiere decir? No. Mm. Este es un buen lugar para aprender igual eso. Vamos a verlo en Google, en Wikipedia. Este es un teorema también conocido como el teorema de Gauss, el teorema de Gauss-Stroganowski, ¿no? La divergencia simplemente es, o sea, si perdón, hago producto punto entre el operador Nabla y un campo, ¿no? Ya esto está mejor. Esto se lo voy a compartir para que puedan ver ya. Ya, observen el F es un campo vectorial de cualquier cosa, ¿no? Y el operador Nabla, si le hacemos producto punto, nos va a salir un escalar. Nos va a salir un campo escalar. Ujú. ¿De qué manera funciona, más o menos? De esta manera. Si ustedes tienen un campo vectorial
que va de esa manera. Si ustedes tienen un campo vectorial así, es obvio que en la mayoría de las velocidades se van a ese punto, ¿no? La mayoría del flujo se va a ese punto. Si este campo vectorial W, digo, le aplico el operador NATLAB como operador punto, a esto se le llama la divergencia. Si lo aplico en este punto, ¿qué voy a obtener? Que la divergencia ahí sería negativa, porque eso sería un sumidero. Y si la divergencia sería positiva, sería una fuente. No, imagínense que esto es así. Si yo le aplico la divergencia, en este punto acá me va a salir positiva. ¿Qué significa eso? Que es una fuente. Y acá negativa un sumidero, fuente y sumidero. Miren, ¿no? Si ustedes van al parque urbano, hay fuentes danzantes, ¿no? Fuentes de donde salen agua. En mecánica de fluido eso es una divergencia positiva, no una fuente. Donde se origina el fluido, donde sale el campo vectorial. Y un sumidero es hacia donde se dirige el campo vectorial. En este caso, imagínense que ustedes tienen un lago, no, o una piscina. En la piscina alguien le hace un hueco. ¿Qué sucede? Sucede eso. Divergencia negativa. Entonces lo único que quiere decir esto es que el flujo que atraviesa una superficie, digamos esta superficie imaginaria, va a ser igual a la integral de la divergencia en diferencial de volumen, en todo el volumen. Entonces el flujo que atraviesa la superficie, este volumen de control, va a ser igual a la integral de toda la divergencia que hay en el diferencial de volumen, ¿no? Bueno, ¿y eso qué significa? ¿Qué quiere decir, no? Vamos a otro espacio. Si ustedes se fijan en el libro, les aparece así, divergencia es igual a la variación de densidad con respecto al tiempo más la sumatoria de eso, ¿no? Este elemento acá representa los sumideros o las fuentes que hay dentro del volumen de control. Y esto acá representa la variación de densidad, ¿no? Dentro del volumen de control. Entonces, de la ecuación fundamental que gobierna el escurrimiento de tubos de corriente, existe esto acá, que era la derivada parcial de densidad por el caudal sobre S el tiempo es igual a 0. Ecuación fundamental que gobierna el escurrimiento de un tubo de corriente. Movimiento permanente. Si nosotros consideramos movimiento permanente, de nuevo, ¿no? ¿Qué es movimiento permanente? ¿Qué significa movimiento permanente? Bueno, movimiento permanente es esto. La derivada con respecto al tiempo, 0. No hay variación con respecto al tiempo. Eso es permanente.
Son consideraciones que estamos tomando para simplificar el análisis. Entonces, esto acá se va, no, en toda la materia vamos a ver eso. Nunca vamos a ver algo que no sea permanente. ¿Qué pasa si una derivada es constante? ¿Qué pasa cuando una derivada es constante, un gradiente es perdón, ¿qué pasa con la derivada es igual a cero, un gradiente es igual a cero? Lo que pasa es que el elemento que está siendo derivado es constante, ¿no? ¿Qué significa esto? Que va a ser igual a constante. Pero constante en relación a qué, ¿no? Hay una diferencia entre decir hay una diferencia. Si la derivada de lo que tenemos con respecto al tiempo es cero, significa que esto acá no varía con el tiempo, o sea, es constante. Pero si esto acá, derivada con respecto a ese es igual a cero, ¿qué significa? Que no varía con respecto a ese, ¿no? ¿Y qué es ese? Ese simplemente le llevamos al recorrido al que va, ¿no? Un fluido. Eso le llamamos ese. Entonces, ¿qué quiere decir esto, no? Eso de variación con respecto al tiempo y con respecto a, a las coordenadas que hay, ¿no? Por ejemplo, uno puede pensar que la aceleración siempre es la variación de la velocidad con respecto al tiempo, ¿no? Siempre puede variar con respecto al tiempo. Pero no siempre, hay algo que se llama aceleración local. Si acá entra un fluido, acá va a salir con mayor aceleración. ¿Y qué lo aceleró, no? Cómo está su entorno, la aceleración local. Bueno, continuemos con lo importante. Entonces, ¿no? Dijimos que esto de acá era cero, entonces esto de acá es constante. Constante, o sea que no va a cambiar. Densidad por la velocidad por la superficie. Decíamos que eso era igual a densidad 2, velocidad 2, 2. ¿Cuál es la diferencia con en la parte que era de líquidos perfectos, ¿no? Dinámica de líquidos. Que en un líquido la densidad es constante. Y nosotros hacíamos esto y agarrábamos y le poníamos velocidad 1, 1. Y se nos simplificaba la vida, ¿no? Esta fórmula acá la hemos aplicado incluso en física 2. Pero en este caso no es así. ¿Por qué? ¿Qué pasa, no? La densidad no es constante. ¿Por qué no es constante? Porque estamos analizando un gas. La densidad no es constante. Y de ahí no, si hacemos una derivación triple, ¿no? Nos vamos a obtener esta ecuación de acá.
igual a 0. Si yo considero que la superficie es constante, entonces todo acá se va. Voy a tener que más diferencial de u va a ser igual a 0. Entonces esa es la ecuación que expresa la conservación de masa en un tubo de corriente. No. Bueno, eso sería lo más importante de analizar por ahora. Y otra cosa importante, ¿no? La convención de signos. En termodinámica usábamos que la convención de signos era que el calor que, ¿no?, que hace el sistema, el calor que entra al sistema es positivo y el trabajo que sale del sistema es positivo. Eso es del área vista desde el punto mecánico, ¿no? Porque nosotros como ingenieros queremos entrar calor a una máquina que nos dé trabajo. Pero en este caso la convención de signos es distinta. Ya es convención. No es algo que esté sí o sí tiene que ser así, ¿no? Es según lo que sea conveniente para el análisis que sea necesario. En este caso, si ustedes ven el apunte, habla de que es positivo si actúan fuerzas externas o medios realiza un trabajo sobre el sistema. Y negativo si el sistema realiza un trabajo sobre el medio. ¿Qué quiere decir? Que si yo le doy trabajo, es positivo. Si sale trabajo, es negativo. Y si sale calor, es negativo. Esa es la diferencia. Entonces, una vez aclarado esto, vamos directamente con lo importante que son los ejercicios. Empezamos con esto. ¿Qué es lo que dice? Número de Mach. El aire ingresado en un difusor. Al difusor mostrado en la figura ingresa aire a una velocidad de 200 metros por segundo. Determine la velocidad del sonido. B. El número de Mach en la entrada del difusor cuando la temperatura del aire es 30 grados centígrados. Bueno, entonces hay que hallar las constantes del gas del aire, ¿no? Que acá están. Son 0.287. Y su razón de calor específico es 1.4. La velocidad del sonido en el aire a 30 grados centígrados está determinada a partir de la ecuación, esta ecuación de acá. Entonces simplemente reemplazamos, ¿no? KRT. Acá hay una cosa interesante. ¿De dónde sale este 100? Ese 1000, digo. Eso es simplemente un factor de conversión para transformar kilojoule, kilogramo, a metro cúbico sobre segundo al cuadrado. Solo eso. Y por lo tanto el número de Mach, que es la velocidad de la velocidad a la que va el fluido en relación a la velocidad del sonido. Simplemente eso. Que el número de Mach es la relación que hay entre la velocidad del fluido a la relación entre la velocidad del fluido con la velocidad del sonido, a esas mismas condiciones. Decimos que es velocidad supersónica cuando es mayor a 1, esta relación, y velocidad subsónica, ¿no?, cuando es menor a 0. Y eso, ¿eh? Después de este tema de acá, ok,
que dice: a través de un ducto de sección transversal variable, como la tobera que se encuentra en la figura, fluye dióxido de carbono de manera estacionaria con un flujo másico de 3 kg por segundo. El dióxido de carbono ingresa en el ducto a una presión de 1400 kPa y una temperatura de 200 grados centígrados a baja velocidad y se expande en la tobera a una presión de 20 kPa. El ducto está diseñado de tal manera que el flujo puede considerarse como isentrópico. Determina la densidad, la velocidad del área del flujo y el número de Mach en cada punto a lo largo del conducto, que corresponde a una caída de presión de 20 kPa en el punto otro. Ya, acá nos pide determinar todas esas variables cada 200 pascales, ¿no? Cada caída de presión de 200 kilopascales. Entonces, de acá de 1400 a 1200 y luego de 1200 a 1000, ¿no? Y así bajando hasta 200. En el ejercicio de acá solo vamos a hacer hasta 1200. Ustedes de manera práctica pueden continuar. Entonces acá tenemos los datos que son Cp, la constante del gas. Podemos decir que la temperatura inicial es 200 grados centígrados, igual a 473, y la presión inicial es, claro, 1400 kilopascales. Acá le agregan una si acá no le agregan una en su práctico, bueno, va a ser obvio que no han visto la identidad, ¿no? Entonces, para ilustrar el procedimiento de la solución, se calculan las propiedades del punto donde la presión es de 1200 kilopascales. El primer punto que se corresponde a una caída de presión de 200 kilopascales. Como le digo, de acá a una caída de 200, que sería 1400 menos 200, 1200, ¿no? Analizamos esta fórmula de acá, que está en el apunte, ¿no? Sobre la variación de las temperaturas, la presión. Reemplazando los datos, nos damos cuenta que tenemos una temperatura de 457. También tenemos los datos de la temperatura inicial, la presión, que sería 1200, la presión inicial 1400, ¿no? Y tenemos las constantes acá. Calculamos la velocidad, simplemente reemplazando los datos, y de nuevo acá miren, está este factor de 1000. Como le digo, solo es un factor de conversión. Está todo obtenido, la velocidad. Calculamos la densidad y tenemos el caudal másico, calculamos el área por la que sale el flujo o por la que está yendo el caudal, ¿no? Y tenemos 13.1 centímetros cuadrados. Calculamos la salida de sonido y nos da 333.6 metros sobre segundo. Calculamos el número de Mach y tenemos 0.493. Es decir, que en este punto acá el número de Mach es 4.93. Bueno, si ustedes tienen disponibilidad, podrían calcular de 140, 1200, digo 1400, 1200 y 100, ¿no? Continuando con el último ejercicio. Que está acá. ¿Y qué dice, no? El aire dentro de un neumático de automóvil se mantiene a una presión de 220 kilopascales manométrica en un entorno donde la presión atmosférica es de 94 kilopascales. El aire dentro del neumático está atemperado a ambiente de 25 grados centígrados. Se produce una perforación de 4 milímetros de diámetro en el neumático como resultado de un accidente. Aproximadamente el flujo como isentrópico determina el flujo másico inicial del aire a través de la perforación. No, acá hay
del neumático en la perforación. Tenemos los datos de R y los datos de K son 1.4, que es la relación de calor específico, ¿no? Calculamos la presión absoluta, que es la suma de la presión manométrica más la atmosférica. Tenemos 314, la presión crítica. ¿Qué es la presión crítica? Bueno, eso no está en el apunte, pero la presión crítica es simplemente la presión de ese fluido a la que está sometida cuando alcanza la velocidad de un Mach. Y existen sus relaciones, ¿no? Como por ejemplo, hay una relación entre la presión la presión cero, cuando el aire con un valor de relación de calor específico de 1.4 sale que es 0.5283. Como esas relaciones, también existen la relación de temperatura y la de densidad. Entonces continuamos con los cálculos, ¿no? Calculando la densidad. La temperatura, y de esa manera encontramos la velocidad del sonido, que sería 3.15,9, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la presión crítica es 1.66 kilopascales, ¿no? Y esa es la presión, esa presión es mucho mayor a la de 94. Que es la presión atmosférica que está en 94. Calculamos el caudal másico. Bueno, eso sería todo por el ejercicio. Los que están asistiendo, ¿cómo le fue en su examen? Mal. Más o menos. Más o menos ya. No se preocupen, todavía hay segundo y final. ¿Cómo le está yendo con sus carpetas? ¿Le presentaron todas las del primer semestre? Digo, primer parte. Por mi parte, sí. ¿Hay repechaje o va a estar con 45 y se le va? No hay repechaje en esta materia. Claro, si te has desempeñado bien, tu carpeta está bien, el ingeniero a veces considera, ¿no? Pero ahora veamos el ejercicio que estaba en su examen. ¿Ya? El ejercicio que estaba en su examen era algo así, ¿no? Y les comento que era muy similar a un ejercicio que había preguntado al ingeniero el anterior año. No el anterior semestre, el anterior año. Similar, pero no igual. Mm. Ya. Era de esta manera, donde acá había un fluido. Y acá había otro fluido, ¿no? Entonces era calcular la presión que existía sobre esta placa acá. La mayoría de los ejercicios han sido sobre placas que están de manera vertical, ¿no? O
que están con cierta inclinación, con cierta inclinación. Este es un ejercicio, puede ser confuso, ¿no? O trampa, pero el que haya estudiado tal vez se da cuenta. Hay dos fluidos, pero la presión que se ejerce sobre este fluido, ya que está al límite entre los dos fluidos, es simplemente la presión, la presión de este fluido de arriba. ¿Por qué? Ustedes se dan cuenta, la presión solo depende de la profundidad y el peso específico. Profundidad y peso específico. Todo eso sale de la ecuación fundamental de la electrostática, ¿no? Donde de ahí sale la ecuación de piezométrica y de ahí sale esto. Pero el único, en este caso ustedes podrían decir, varía el peso específico porque hay dos fluidos con distintos pesos específicos. Pero la distancia de la superficie de la placa, digamos esta superficie, es esta acá, que es la misma distancia donde hay solo un fluido. Entonces la presión sobre esto de acá sería la distancia H por el peso específico de ahí, ya sería, eso sería. Y en el caso de la fuerza sería simplemente la presión por el área, ¿no? Ya, pero para tener tal vez superar esas trampas, ¿no? O preguntas más de razonamiento hay que estudiar más la teoría. O se pueden buscar modelos de anteriores años, ¿no? Yo no los guardo. El anterior año, hace 2 semestres, era muy similar. Si no me equivoco era de esta manera. Donde la compuerta era todo esto de acá que estoy marcando en negro. Y acá había fluido. Y preguntaban cuál era la presión en la superficie. En ese caso, ¿cuál sería la presión en la superficie? Digo, ¿no? En la cara de acá, en contacto con el fluido. Si dijimos que la presión hidrostática, la presión hidrostática solo depende de eso. En ese caso ahí sería la presión, solo la presión atmosférica, que es simplemente la presión que hay en la atmósfera, ¿no? Ya. Ahí sería. Esos serían todos los ejercicios. A ver, un consejo para el siguiente parcial. Para el siguiente parcial puede que entre el teorema de Bernoulli, si es que entra ejercicio. Y como teoría también puede entrar, porque no le preguntó en este parcial. Bueno, eso sería todo. ¿Ya? Listo. Gracias. ¿Tienen alguna duda antes de que nos vayamos? No, todavía por mi parte. Ya. La siguiente diapositiva va a ser normal, ya van a disculpar. Ya tuve unas cosas que hacer ya. Entonces solo copien esos 3 ejercicios a su práctico y ya está, lo entregan. Ya nos vemos el sábado. Hasta luego, chicos. Nos vemos, gracias, hasta luego. Listo, listo.